Ritmos circadianos del proceso del ciclo celular en el dinoflagelado marino Gonjaulus polyedra. En este dinoflagelado Gonjaulus polyedra se investigaron actividades endógenas de ritmos circadianos con respecto a luminiscencia, capacidad fotosintética, división celular, estructura y posicionamiento centrífugo de sus cloroplastos, producción de almidón, división mitocondrial, desenrollamiento de cromosomas, síntesis de proteínas, así como el ritmo de migración vertical. Sin embargo, aún no se investigó sobre ritmos circadianos con respecto a la síntesis del ADN. El ritmo circadiano de la citocinesis de este dinoflagelado tiene dos paradojas. El primero, que los cultivos, bajo condiciones de luz tenue y constante, las células se dividen al final de la fase oscura subjetiva en un ciclo de luz y oscuridad, donde cada día aparecía un 30% más de células. De acuerdo a investigaciones, la citocinesis en cultivos unicelulares se daba a intervalos de 24 horas y el tiempo intermitótico modal fueron de 48 horas. Una vez que pasaba la fase circadiana de división, las células que son capaces de dividirse se suprimen para pasar a una nueva fase permisiva de activación. Por tanto, aquí viene la paradoja, que el ciclo celular, aunque sí expresa ritmo circadiano, intrínsecamente está desprovisto de ritmicidad, el cual esa ritmicidad se le atribuye a un oscilador intracelular, que hace que el comportamiento arrítmico innato del ciclo celular pase a un comportamiento rítmico. La otra paradoja es que para resolver este problema se requiere emplear cultivos que hayan sincronizado la división celular, el cual no se disponía de las descripciones de regímenes de sincronización para Gonjaulus polyedra. Por tanto, en esta investigación, básicamente en este dinoflagelado, se ha estudiado la citocinesis, la concentración celular, el volumen celular, el contenido de ADN por célula y la síntesis de ADN, utilizando células que no habían sido expuestos a regímenes de sincronización abiertos, aparte del ciclo estándar de luz y oscuridad. Por tanto, en este experimento se hizo lo siguiente. Antes de exponer a las células a luz constante, estos cultivos fueron expuestos a ciclos de luz y oscuridad durante 3 días. Y cuando hablamos de luz constante, básicamente aquí se hizo un estudio del tiempo circadiano, ¿sí? Que es igual, un tiempo circadiano es igual a una hora solar. O sea, nos referimos, por decir, a una hora después de haber estado expuesto a luz constante, equivalente a 25 horas de luz, o 13 horas después de haber estado expuesto a luz constante. Nos referimos básicamente a 37 horas de luz constante, y así sucesivamente, donde se hizo una clasificación de células en función al tamaño, donde la clase A corresponde a las células más pequeñas y la clase C corresponde a las células más grandes. La clase A son células que se han dividido recientemente, mientras que los de la clase C son células que estarían a punto de dividirse. Entonces aquí se hizo un estudio del volumen celular en función a la cantidad de células por canal, donde precisamente el menor pico fue a las 13 horas, o sea, al tiempo circadiano equivalente a 13. Ese sería el menor valor, o sea, el menor volumen. Por tanto, se hizo un estudio de los ritmos circadianos de la concentración celular, volumen celular, citocinesis y mortalidad bajo condiciones de luz, donde precisamente esta periodicidad circadiana obtenida bajo condiciones de luz constante era similar a la periodicidad circadiana obtenida bajo ciclos de luz y oscuridad, donde principalmente se observa que la citocinesis no necesariamente contribuye con el aumento de la concentración celular debido a que aumenta la tasa de mortalidad durante la citocinesis o inmediatamente después de la citocinesis. Y cuando aumentaba el porcentaje de células grandes, había una disminución en cuanto al porcentaje de células pequeñas. Y precisamente
había una disminución de la citocinesis, pero la citocinesis aumentaba cuando aumentaba el porcentaje de células pequeñas, que son células que se han dividido básicamente, ¿sí? Y hay una disminución en cuanto al porcentaje de células grandes. Y precisamente cuando esto ocurría, había un aumento en la citocinesis y luego justo aumentaba también la tasa de la mortalidad, ¿sí? Por tanto, esto nos indica que claramente no toda la división celular contribuye al aumento sostenido de la población. También se hizo una clasificación de las células en función al contenido del ADN, clasificándolos de la siguiente manera. Las células de clase X contenían menos cantidad de ADN y las células de la clase Z contenían mayor cantidad de ADN. Y aquí se hizo un estudio del DNA por célula en función a la cantidad de células por canal, ¿sí? Donde la mayor cantidad de células correspondían a la clase X. Y aquí básicamente se han observado espectros de ADN a 8400 células en tiempo circadiano equivalente a 0, o 2700 células en tiempo circadiano equivalente a 12, o básicamente 9600 células en Z igual a 0, o sea, un tiempo equivalente a las 24 horas de luz constante. Por lo tanto, en base a la periodicidad en volumen celular, DNA por célula o células por DNA, se hicieron distintos tipos de modelos. En este caso se utilizó el modelo de oscilación sinusoidal, que estaría en A. Ahí tenemos el periodo, ¿sí? Y esto en función al intervalo de confianza y también desviación estándar. También se hizo el análisis de Fourier a diferentes periodos, a las 24 horas, 12 horas, 8 horas y 6 horas, para finalmente estudiar el tiempo circadiano. Todo esto bajo condiciones de luz y oscuridad. Y básicamente en base al modelo y al análisis se observa un aumento y una disminución en armonía con un periodo de aproximadamente 24 horas. Aquí se observa básicamente, hay un mayor contenido de células de clase Z y menor contenido de células de clase X, donde se indica básicamente por variación en cuanto al contenido del DNA celular por citometría de flujo, que los de la clase Z eran 2,32 veces mayor que los de la clase X. Principalmente también se hizo, bueno, aquí se observa, de acuerdo a los modelos y análisis observados en la tabla 1, se obtuvieron estos resultados del ritmo circadiano del volumen celular, DNA por célula y célula por DNA, donde aquí se observan estas oscilaciones circadianas, ¿sí? Y estas oscilaciones circadianas, todos estos valores que se han obtenido bajo luz continua, era similar a los que se obtuvieron bajo condiciones de luz y oscuridad, donde estas oscilaciones que se observan en función al volumen celular, también se observaron en función a la cantidad del DNA por célula. Y esto se observaba tanto en células que tenían mayor cantidad de ADN y células que tenían menor cantidad de ADN, o sea, células de la clase Z y células de la clase X, ¿sí? Y también se hizo a la inversa, células por DNA, donde se obtuvieron células, básicamente células que son inversas, ¿sí? Donde había una disminución y un aumento, o sea, estas oscilaciones se repetían cada cierto periodo. Ahora, principalmente se estudió también los pulsos de la incorporación de la timidina tritiada durante el crecimiento bajo condición de luz constante. Y estos picos sobre la incorporación de la timidina, así como la concentración, que estuvieron expuestos bajo luz constante, se obtuvieron principalmente los mismos picos, o picos similares en cultivos que fueron expuestos a fotociclo de luz y oscuridad. Ahora, principalmente, también se hizo estudios de fluctuación en volumen celular, concentración celular y tasa de la síntesis del ADN bajo condiciones de luz constante, donde principalmente se estudia la concentración de células, o sea, células por mililitro, se estudia la incorporación de la timidina tritiada, así como el contenido del DNA y el porcentaje de células pequeñas.
donde básicamente esto se mantiene constante al inicio y precisamente cuando aumenta la cantidad de células pequeñas, había una disminución en cuanto a la incorporación de la timidina triteada, así como también el contenido del DNA por célula. Esto se puede deber a dos hipótesis. Uno, que muchas células de la clase A, o sea, células más pequeñas que se han dividido recientemente, podrían morir al principio del periodo de incorporación. O lo otro, que no todas las células de la clase C pasaron a dividirse, o sea, básicamente se convirtieron o se dividieron o pasaron al rango superior de la clase A o la clase B. Por tanto, la mayor tasa de incorporación de marcadores se asociaba temporalmente con la citocinesis. Y una citocinesis o un periodo de citocinesis no necesariamente resulta en contribuciones de la clase A. Por tanto, la conclusión sería que la proporción de células pequeñas que son de clase A, presumiblemente la progenie de las recién divididas, no indica un aumento sustancial hasta que la tasa de incorporación disminuya. De acuerdo a los estudios anteriores, se comprueba que el momento del ciclo de división celular no es diferente al momento de la citocinesis con respecto a la compuerta de activación con respecto a los otros ritmos circadianos, ya que el momento del ciclo de división celular es sincronizado por el reloj circadiano, existiendo una evidencia directa de la sincronía. Y la citocinesis necesariamente no es una manecilla de reloj, sino que estaría regulado en sí por un oscilador circadiano intrínseco. De acuerdo a todas estas conclusiones, se elimina las diferencias entre la vía de la fisiología circadiana y la división anticipada en cuanto a hipótesis de puerta de activación. Muchas gracias.